Bien, bien, bien. Sí, Claudio, mira, es como un déjà vu esto. Digamos que en tránsito pareciera que es fase 1, o diría, es fase 1 en tránsito. Cuando comenzó la pandemia hace un año atrás, se blindó por completo la ciudad y lo que obliga justamente a que estos lugares, como el que estamos ahora, que es la General Paz y la entrada por San Martín, sea uno de los lugares donde tiene mayor control la policía, porque tenés que pensar que para 4 kilómetros para la derecha y 4 kilómetros para la izquierda, sentido Riachuelo y sentido contrario, no hay ingreso, está todo cerrado. Los controles se están haciendo en este momento con una dotación de 30 efectivos que están divididos en policía de la ciudad, hay un área que es de prevención y otra área que tiene que ver con el control de tránsito, está la motorizada también. ¿Qué es lo que se hace? Se fiscaliza y se controla, por supuesto, durante todo el día, los ingresos esenciales en el tránsito, lo que es tránsito público, ¿no? En los colectivos. Y a partir de las 20, lo que son vehículos particulares, que me dicen que están teniendo un promedio, mirá que bajo, de 30 a 50 vehículos durante toda la noche. 30 a 50 vehículos en este lugar durante toda la noche. O sea que aquel que ingrese a la ciudad de Buenos Aires a partir de las 20 horas y que no sea esencial, si se comprueba mediante alguno de los agentes que es reincidente, bueno, se lo baja y no puede ingresar a la ciudad. Si no es reincidente, se labra un acta, queda judicializado y sigue el tránsito. Nos vamos a acercar un poco para mostrar la reacción de los que están siendo controlados, Luis, para ver cómo han tomado... Sí, Claudio, te escucho. ¿El sentido del tránsito es de ingreso a la ciudad de Buenos Aires? Claro, estamos en estos momentos trabajando en lo que es el horario fuerte de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Tanto aquellos que están volviendo como aquellos que ingresan a la ciudad. En estos momentos estamos viendo un control, por ejemplo, de un motociclista. Estamos dentro del horario donde puede ingresar y a partir de las 20, si este motociclista no fuera esencial, ahí se le complicaría. Pero le voy a preguntar a ver qué piensa de las medidas. Te hago una consulta. ¿Conforme con que pasen estas medidas, ocurran estas medidas? ¿O estás disconforme, digamos? En general, disconforme. ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿No alcanza? No alcanza. En tu caso, ¿a qué te dedicas? ¿Me podés decir en qué trabajás? Trabajo en una fábrica, en la parte de ingeniería. ¿Y entras hasta ahora? ¿Vas a entrar? ¿Qué va a pasar? De trabajar, depende del horario donde termine. ¿Vos venís de la provincia para entrar a la capital? Vengo de Lomas Hermosa. ¿Y vas a poder entrar siempre en este horario? Y depende del horario que termine. Todo muy... ¿Y por qué me decís que no estás de acuerdo con la medida? Porque se encuentra muy poco y se controla y se frena mucho el tráfico. Claro, pero ahora se cierra, viste que se cierra toda la ciudad. Sí, el tema no es los horarios. Claro. No dijeron nada. A partir de las 20 ya no vas a poder entrar. Tenés que manejar ese control. No, si sos esencial, sí. Siendo esencial, sí. Pero no siendo esencial, a partir de las 20 no. No, eso me parece perfecto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, uno de los muchachos que están controlando, vemos el operativo que es muy grande, hay muchísimos vehículos en este momento. Si querés, vamos a un colectivo, Claudio. A ver el colectivo. A ver si llego. Acá. Permiso. Permiso, muchachos. Consulta, ¿están de acuerdo con lo que está ocurriendo, que se controle más? Señora, ¿Cómo? ¿están de acuerdo con que se controle más, como se está controlando ahora? Sí. ¿Está con miedo? ¿Cómo está viviendo esto? No, se ve todo normal, por lo menos por ahora sí. Estamos bien nomás, sí. Bien, no va bien. mucha gente. Bien, a ver acá, los chicos. Perdón, señorita. ¿Está de acuerdo con que haya más control? No quiero hablar, gracias. Bueno, está bien. Vamos a acercarnos por acá, a ver. Vi, acompáñame. Perdón, tengo una consultita. ¿Estás de acuerdo con que haya más controles ahora, que se controle más fuerte la ciudad, habida cuenta de que estamos con cifras muy alarmantes? Sí, me parece bien. ¿En tu caso te dedicas a algo esencial o sos un trabajador de otras actividades? No, yo soy diseñador gráfico, nada que ver con ¿Estás algo volviendo esencial. a la ciudad? En este momento estoy viendo un local que estoy por alquilar. Está bien. Se me va a complicar posiblemente la semana que viene. Bien. Bueno, muchas gracias. No. Luis, ahí Bueno, los agentes que veíamos en este momento están controlando también a todos los pasajeros, ¿no? ¿Cómo es el operativo? Exactamente.
Y el control es, justamente se le pregunta cuál es la actividad que ejercen, tienen que mostrar el papel, porque esto ocurre durante todo el día, se va a exacerbar justamente de 20 a 6. Se le pregunta, se fiscaliza si es un esencial, que pueden ser las tareas que ya conocemos, en salud, inclusive en prensa, te diría. Vemos todas esas actividades esenciales y si, como te decía antes, se corrobora de que la persona no es esencial y tiene reincidencia, se la baja. Ahora, si la persona no tiene reincidencia, se queda en el transporte sin ningún problema y se le labra un acta solamente. Bien, eso es importante, ¿no?, destacarlo, porque ha habido episodios cuando comenzaban justamente los controles hace 15 días, con las primeras medidas en que agentes de prefectura terminaron bajando a una familia, una mujer con chicos de un colectivo en Puente Porredón a las 8 de la noche y tuvo que salir a aclarar el gobierno que no era la idea, ¿no?, que no se puede bajar en esas condiciones. Es importante que la gente lo sepa. Con los chiquitos, ¿no? Exacto, aunque sea un hombre solo, digamos, son trabajadores, las medidas empiezan a regir desde mañana, no es justo que se tomen ese tipo de actitudes por parte de los agentes de seguridad, así que en ese sentido tienen que saber que es una advertencia que les tienen que dar, pero no los pueden bajar. Una concientización en este momento. Si alguien no tiene el permiso, dice, mirá que tenés que tramitar el permiso, y bueno, todo comienza a partir de las 0 horas de este sábado. Gracias, Luis Grimaldi. Volvemos en minutos allí a San Martín y General Paz. Mariana, repasamos las medidas que anunció el Gobierno Nacional hoy. Arrancamos exactamente por la fecha. Son 3 semanas, ¿eh? 3 semanas, por eso titulamos otros 21 días, en este caso, diferente de lo que había sido el decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández anterior, que regía por 15 días, en este caso se extendió por 3 semanas, es un cambio importante. Divide el país en 4 regiones, digamos. Así es, hay novedades respecto a eso. La zona de bajo riesgo, la de riesgo medio, la de riesgo alto, epidemiológico y sanitario, y la cuarta zona, que es la novedad que se incorpora en este decreto, que es alarma epidemiológica y sanitaria. Acá está el AMBA, acá está la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Así es, algunas zonas de Santa Fe también, está Bariloche, que está muy complicado, y en principio está la capital de Mendoza. El problema es que el gobierno no distribuyó cuáles son los valores que establecen justamente quién está en cada una de las zonas, por lo menos en lo que es alarma, que es la nueva zona. Estamos esperando que el Ministerio de Salud en algún momento del día termine por entregar esa información, porque es importante en función de lo que de ahí en adelante tiene que hacer cada distrito. Sí, queda en responsabilidad de cada gobernador o jefe de municipio, digamos, intendente, las medidas a tomar en el caso del riesgo bajo o riesgo medio, ¿no? Bueno, además se establecen estos famosos parámetros. Uno es la razón de casos, los casos en los últimos 14 días, la incidencia, el número de casos sobre la población y la ocupación de... Esto es cada 100.000 habitantes, ¿no? Sí. La cantidad cada 100.000 habitantes. 150 casos cada 100.000 habitantes, ya estás en alto riesgo. Exactamente. Ahora vamos a ver otras placas porque en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, estamos pasadísimos. Y se incorpora también, para tener en cuenta a la hora de si estás en situación de alarma sanitaria o no, la ocupación de camas de terapia intensiva, que hasta ahora no estaba, como uno de los factores para tomar la decisión. Tampoco sabemos qué parámetro, dónde se fija ese límite de ocupación de camas. En el país un nuevo récord hoy. 75%, bueno, ese dato todavía no está. Esto muestra también el apuro del gobierno en la toma de estas medidas. Siguen cerrados los shoppings y los centros comerciales. Esto por los siempre en la zona días. de alerta epidemiológica, es decir, el AMBA. Determinaremos con el correr de los días cuáles serán las otras zonas cuando lo difunda el gobierno. Básicamente es lo mismo que estamos viviendo hasta ahora. No hay novedades en lo que anunció hoy Alberto Fernández. Sí. Prohibidas actividades en lugares cerrados, ahí hablamos deportivas, sociales, culturales, religiosas. Nada de encuentros sociales, eso es lo que quiere evitar el gobierno, sobre todo con esta medida que ya regía. Los locales comerciales cerrados desde las 19 y hasta las 6 de la mañana, excepto los que son esenciales y tienen horario nocturno. Y locales comerciales que van a atender con los clientes en la vereda. Exactamente, eso generó bastante dimes y diretes. Alberto dijo que eso era así, después el gobierno salió a desmentirlo, la Ciudad de Buenos Aires lo incorporó como una de las nuevas medidas. Bueno, ahí estaban locales comerciales, las clases. Este es el gran debate que sigue marcando las diferencias con la Ciudad de Buenos Aires. Clases de manera virtual en todos los niveles, eso es lo que estableció el nuevo decreto de necesidad de urgencia, que se va a conocer recién mañana. Y ahí veremos en detalle insistimos con este concepto, en esta zona. Absolutamente. Siempre es en esta zona, ¿no? Siempre en esa zona, en todos los niveles. No va a ser así en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora les vamos a estar contando.
Se prohíben los deportes grupales. Bueno, esto ha generado un sinfín de dudas. Tanto al aire libre y cerrado, por cierto, también, ¿no? Claro, el gobierno mandó una suerte de briefing con todo lo que serían los puntos a tener en cuenta en el decreto, porque el decreto todavía no está publicado. Puso así: se prohíben los deportes grupales. Alguno podía pensar que se prohíbe el fútbol profesional, por ejemplo, no estaba aclarado. Bueno, no se prohíbe el fútbol profesional, en principio es todos los deportes amateurs. Lo que vos te juntás con amigos a jugar al fútbol, cualquier tipo de deportes. El tenis, por ejemplo, el gobierno lo considera actividad individual, entonces en ese caso no va a estar prohibido. Y las clases de gimnasia, que ahora se usa mucho en los parques, en ese caso hasta 10 personas pueden hacerlo. Van a estar habilitadas. Hasta 10 personas nada más. Pero insisto, es parte de las dudas y los grises que dejó el anuncio del presidente, que fue grabado anoche, que se difundió esta mañana, pero que dejó varios baches informativos. Siguen cerrados los casinos, los bingos, las discotecas y los salones de fiesta. Eso era una medida que ya se había tomado y sigue tal cual como rige hasta ahora, ¿no? Gastronomía sin cambio, suspendida de 19 a 6. Después de 19 solo delivery. Exactamente, recordamos que... Esto ya está vigente ahora. Eso está vigente ahora y que no puede haber mesas adentro de los locales, que eso fue lo último que se había cambiado. En este caso queda todo puertas para afuera, lo que tiene que ver con la atención en gastronomía y hasta las 7 de la tarde. En otras zonas donde el COVID está más leve, digamos, los restaurantes pueden estar abiertos hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche y la restricción de circulación en ese caso es desde las 12 de la noche. Sigue prohibida la circulación, esto es entre las 20 y las 6 de la mañana. En ese horario solamente pueden estar circulando, usando el transporte público y vehículos particulares, los trabajadores esenciales. Exactamente. Esto también es parte de lo que rige actualmente en la normativa. El transporte público va a seguir para esenciales y autorizados. Y tampoco se anunció aquello de lo que veníamos hablando, que tenía que ver con la obligación de renovar los permisos. Hay que ver si en algún momento el gobierno lo instrumenta en función de la situación que vaya habiendo en el transporte público, ¿no? Rigen desde el 1 de mayo hasta el 21 de mayo inclusive. Ya no son 2 semanas, sino que 3 semanas completas, digamos. 3 semanas completas. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que esta mañana muy temprano, cerca de las 9 de la mañana, difundía a Presidencia este mensaje grabado, particularmente en su postura respecto de las clases virtuales. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Quiero decirles que sabemos las dificultades que esto plantea a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en estas zonas de alarma se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. Todo este esfuerzo lo estamos haciendo para retomar en estas zonas la presencialidad cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios así lo permitan. Ese es el desafío de todos y todas, poder lograr esa presencialidad cuidada. Hoy en más de 20 provincias argentinas hay clases presenciales. Para nosotros la educación es un tema prioritario. Solo se dictan clases a distancia allí donde la pandemia lo exige. Esta es la palabra del presidente. Seguramente Kicillof estará anunciando acorde a lo que anunció el presidente en la provincia de Buenos Aires, en la región AMBA, digamos, ¿no? Se mantuvo firme Alberto Fernández en la posición que le había valido un costo político muy alto hace 2 semanas cuando lo anunció y un debate judicial que todavía sigue dando vueltas. Pero el análisis que hicieron en el gobierno es si con los números de hace 15 días tomamos esa medida que era dura, que era complicada, con los números de esta semana, sobre todo ocupación de camas de terapia intensiva, aún más se iba a mantener. Bien, está Kicillof ya, ¿no? El gobernador bonaerense. Damos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero empezar de prensa de hoy comentando lo que ya para muchos no debe ser novedad, que es que la provincia de Buenos Aires
va a adherir al decreto y a las medidas anunciadas por nuestro presidente Alberto Fernández hoy a la mañana. Dichas medidas basan en criterios e indicadores epidemiológicos referentes a los casos sobre la población, al aumento de los casos y a la utilización de las terapias y de las camas. Define de esta manera zonas de riesgo epidemiológico y sanitario, altas, bajas, medias, y otras zonas a las que define como de alarma sanitaria y epidemiológica. Estas definiciones nos permiten continuar también con nuestro sistema de fases que venimos aplicando desde el año pasado para toda nuestra provincia, tan diversa, tan amplia, que justamente tiene en cuenta indicadores muy similares. Como muchos escucharon estos días, recomendados por epidemiólogos de muchísimo prestigio, por nuestros especialistas, estuvimos considerando la posibilidad de aplicar mayores cuidados, pero quiero dejar muy claro lo siguiente: la provincia de Buenos Aires va a respetar el DNU del presidente. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina, por la Constitución del 94, que es la que rige en la reforma, tienen valor de ley, son ley. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. Esto es porque de este modo funcionan las instituciones y la democracia, respetando la ley. El DNU del presidente es ley y lo vamos a respetar. Para colmo, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia. No es momento, me parece a mí, de forzar discusiones sobre federalismo, autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el Gobierno Nacional encabezado por el presidente. Dicho esto, voy a hacer una breve reseña de la situación epidemiológica de la provincia, que no hace otra cosa que reforzar esta conclusión a la que acabo de arribar. Nuevamente, esta segunda ola empezó como la ola anterior, Ciudad de Buenos Aires, luego conurbano, Gran Buenos Aires, más adelante interior de la provincia e interior del país. Solo que a diferencia de la primera ola, lo ha hecho con mucha más velocidad y con mucha más dureza. Fíjense, en la semana del 15 de marzo, en la provincia teníamos cerca de 3.000 casos. Un mes después, el 15 de abril, llegábamos a los 12.000 casos promedio. Se cuadruplicó en un mes. Esto quiere decir que la tasa de duplicación de los casos, que pasó en una semana de 3.000 a 6.000 y luego de 6.000 a 12.000, fue de 15 días. De 15 días. Cada 15 días se duplicaban los casos. Y lo mismo ocurrió con una demora con las camas de terapia intensiva, el uso de camas de terapia intensiva. El 24 de marzo, en la región del Gran Buenos Aires, teníamos ocupadas 600 camas de terapia intensiva. El 24 de abril, un mes después, 1.600 camas de terapia intensiva, para que lo entienda todo el mundo. Esto es muy distinto por su velocidad y su gravedad de lo que fue la primera ola, y se asemeja así a las segundas olas en Europa y en los países de la región. En un mes se ocuparon 1.000 camas de terapia intensiva en la región del Gran Buenos Aires. Hoy estamos en 1.618 camas de terapia intensiva ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 camas de terapia intensiva públicas y privadas en la región del AMBA. Tenemos un 76% de ocupación. Repito, 1.600 camas ocupadas. En la primera ola no pasamos de las 1.250. Y esto al cabo de un mes. Esta fue la velocidad y esta fue la gravedad que tuvo el crecimiento en la segunda ola. En la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, agravado. Hoy a la mañana leía una nota de La Nación donde Quirós decía que la ocupación de las camas públicas era del 86% y de las privadas del 88% en la Ciudad de Buenos Aires. Los cálculos dan
que quedarán aproximadamente 120 camas disponibles de terapia intensiva en la ciudad y 800 en la región del Gran Buenos Aires. Son niveles de absoluta saturación del sistema. El sistema está al límite, en la ciudad excedido, en la provincia avanzando. Son niveles de ocupación altísimos, el sistema está en completo estrés. Esto quiere decir que hay, como lo hemos visto y hemos charlado con el sector privado también, que afecta tanto a la ciudad como al conurbano, están en una situación donde las camas no dan abasto. Y esto hay que decirlo no por tremendismo ni para sembrar el miedo, sino simplemente porque con la realidad y con la verdad se piensa y se decide mejor. A esto se le agrega un informe que se conoció en el día de ayer sobre las nuevas cepas, las nuevas variantes más contagiosas que están circulando ya de una manera totalmente extendida, sobre todo en la zona de la ciudad y también en el conurbano. Nos decían que el 60% de las muestras que se tomaron mostraban cepa de Manaos y cepa inglesa en la ciudad y 40% en la región metropolitana. Bien, en minutos vamos a volver allí a las palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof y también, por cierto, a un punteo y a un resumen de todas las medidas que está tomando la provincia con respecto al decreto de necesidad y urgencia que estableció hoy el gobierno nacional. Que no difieren de las del gobierno nacional, claro, porque lo dijo recién, vamos a acatar porque los DNU se acatan en un mensaje por elevación a Horacio Rodríguez Larreta, que no está acatando la decisión de las clases virtuales, pero también al propio Alberto Fernández, porque está diciendo que la situación es realmente complicada. Está admitiendo Axel Kicillof en este primer extracto de su discurso que él quería medidas mucho más duras. Y si no, miren el tuit que publicó esta mañana su ministro de Seguridad. Tener una ocupación de más de 80% de las camas es estar usando la reserva. Y sin reserva estamos jugando a la ruleta rusa con la vida de los argentinos. Solo una verdadera cuarentena traerá resultados contundentes. Este mensaje lo escribió a las 10:30 de la mañana, minutos después de que había terminado el mensaje presidencial. Dicen el gobierno bonaerense que lo que diga Sergio Berni no responde específicamente a lo que piense el gobernador, que habla a título personal, pero al escuchar al gobernador entendemos que efectivamente la provincia de Buenos Aires quería medidas mucho más duras. Mucho más duras. Bien. Quien habló hoy a la tarde también y dijo allí las medidas que comenzarán a regir a partir de mañana es Horacio Rodríguez Larreta y vamos a repasar las medidas que anunció el jefe de gobierno porteño. Bueno, arrancamos con lo que más polémica trajo y va a traer en esta segunda etapa, que son las clases presenciales en jardines de infantes, esto es el ciclo inicial, la primaria y la educación especial. Ahí se mantiene sin cambios Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver cómo justifica jurídicamente esta decisión, porque ahora no le va a regir el fallo en el que estaba él avalado, que era un fallo de la justicia porteña, porque ese fallo era por el DNU anterior. Ese DNU caduca esta noche y arranca uno nuevo, con lo cual seguramente va a haber una presentación judicial, un camino similar. La historia se repite en este caso, porque se podría llegar a repetir. Porque digamos, la Corte Suprema que tenía que fallar hoy no falló, que era lo que estaban esperando todos. El jefe de gobierno porteño argumentó esta decisión diciendo que la mayor cantidad de contagios en jóvenes, en chicos, se da a partir de los 15 años de la escuela secundaria. Y es por eso que habilita de esta forma los jardines primaria y educación especial. Bien, y lo que sí en este caso está cediendo, y es un cambio de postura contundente, es que apuesta a clases mixtas para la secundaria. Esto es que lo van a definir los colegios, pero la recomendación del gobierno de la ciudad es que pasen parte de la currícula a la virtualidad en este caso. ¿Por qué toma esta decisión Horacio Rodríguez Larreta? Porque en apenas 15 días la terapia intensiva del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, sin contar el sector privado que ya estaba al borde del colapso desde hacía varios días, pasó de 60% a más del 85% de ocupación en apenas 15 días. Si no tomaba alguna medida un poco más restrictiva de lo que tiene que ver con la circulación, lo que genera la escuela, no adentro de la escuela, sino el alrededor de la escuela, le podía colapsar directamente el sistema y no sabemos todavía qué puede pasar con estas medidas, ¿no? Después vamos a ir con las placas. En líneas generales,
toda la restricción que impone la Ciudad de Buenos Aires, unas 650.000 personas dejarían de circular en la Ciudad de Buenos Aires a partir de mañana sábado y la semana que viene, ¿no? Vamos a escuchar la palabra ahora del jefe de gobierno porteño cuando hace los anuncios. De cara a los próximos días y a la espera del fallo que está pendiente por parte de la Corte Suprema, pero con la convicción del carácter autónomo que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, como lo dice la Constitución, es que vamos a tomar algunas medidas para seguir sosteniendo la presencialidad, disminuyendo la circulación, especialmente en el transporte público. ¿Qué significa? Que para la escuela inicial, o sea, el jardín, el preescolar, para la primaria y para todo lo que es la educación especial, vamos a mantener la presencialidad todos los días como hasta hoy. En el caso de la escuela secundaria van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Eso va a ser organizado por cada una de las escuelas en base a los lineamientos del Ministerio de Educación. Y la educación de adultos, vamos a seguir el mismo lineamiento que estaba vigente para los terciarios y para la formación profesional, que van a pasar a clases virtuales. Bien, vamos a repasar otra de las medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Comercios no esenciales, solamente con la atención al aire libre. Bueno, acá también algo que va a traer polémica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos lugares como una peluquería, ¿no? Lo que anunció Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa es que aquellos que tengan patio, una terraza, que puedan atender al aire libre, bueno, pueden hacerlo en esos lugares o atención desde la puerta, ¿no? Y que los clientes queden en la vereda. Hay algunos comercios de servicios a los que se les va a complicar. No pueden directamente hacer esa actividad. O no tienen espacio, no tienen solamente la vereda, pero no solamente la vereda y seguramente eso va a traer quejas. Trabajo remoto para las actividades privadas de oficinas, lo que anticipábamos ayer, Claudio. Escribanías, abogados, arquitectos. Toda actividad que se pueda cumplir desde su casa, vuelvan a sus casas. Ahí las cifras que maneja son unas 100.000, 120.000 personas menos circulando. Bien. Otra de las medidas, esto rige todo lo del decreto de Alberto Fernández, más esto que es lo de la Ciudad de Buenos Aires. Se restringen las obras de más de 2.500 metros cuadrados, en este caso para sacar empleados de la construcción, trabajadores de la construcción del transporte público. De todas maneras va a haber una mesa de negociación con los gremios y las empresas, ¿no? Porque, bueno, no quieren paralizar tampoco la economía. No, dice, si las empresas se hacen cargo del transporte, utilizando un transporte privado de ellos, podrían llegar a funcionar, digamos. Exactamente. Cierran algunas bocas del subte, la boca de Acoite de la línea A, Dorrego y Callao, 2 en la línea B, Palermo y Callao, 2 en la línea D. Vamos a ver otras de las líneas que cierran, Boedo en la línea E y Caseros en la línea H, las 7 bocas de subte en este caso que van a estar cerradas. Pasamos ahora nuevamente con el discurso del gobernador bonaerense y las medidas. Casos cada 100.000 habitantes. En Chile, 374 casos cada 100.000 habitantes. En Francia, 787 casos cada 100.000 habitantes. Repito, 165, 600, 300, 700. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.370 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y en el Gran Buenos Aires entero, 1.000 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Es una situación muy grave. Por eso, a problemas graves, soluciones complejas. Agrego también que se va a implementar ya definitivamente, ya lo teníamos para algunos casos, el sistema de multas, ya está vigente el decreto, para las multas que tienen que ver con el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia. La aplicación de multas alcanza hasta 500 sueldos mínimos, es decir, multas hasta 4,3 millones de pesos. Y esto se va a hacer a escala municipal. El dinero después retorna al municipio, pero tienen que adherir los municipios al decreto provincial para que en sus distritos se puedan aplicar tanto la fiscalización
como luego imponer las sanciones y multas mencionadas. Así que el sistema de multas está ya en plena vigencia, tiene que tener adhesión municipal. Muchos municipios habían adherido a las multas en la etapa anterior, lo deben hacer con esta nueva norma. Y después quiero detenerme en una serie de anuncios que tienen que ver con medidas de índole social y productivo. Son medidas destinadas a mitigar, a morigerar los efectos de la pandemia sobre la población más perjudicada. Digo claramente de la pandemia y no ni de las restricciones ni de los cuidados, porque las restricciones y cuidados son producto de la pandemia. Así que para mitigar los efectos de esta pandemia, con sus propios recursos, por una suma que, involucrando al Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanza los 70.000 millones de pesos, se van a ampliar en primer lugar programas del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad. Tuvimos una reunión hoy con el ministro Larroque, con el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, y con el jefe de gabinete. Se van a ampliar las prestaciones vinculadas a UDIs, al programa Más Vida, los centros juveniles y becas de niñez. Las prestaciones van a aumentar en un 50% y los cupos en más de un 20%, es decir, la población implicada. También se va a ampliar el programa Envión, que son transferencias monetarias a jóvenes y a tutores que acceden a actividades de capacitación y formación. Hoy reciben este beneficio 35.000 jóvenes, vamos a llegar a 50.000 beneficiarios. También, y esta es una medida tremendamente importante, porque este es el programa de inversión social más grande que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, porque todo esto se viene a adicionar a los anuncios que hoy hizo Alberto y a los programas nacionales que están funcionando, tanto en materia social como en materia productiva. Vamos a ampliar el servicio alimentario escolar. Recapitulo, cuando se inició la pandemia triplicamos el presupuesto del servicio alimentario escolar, los comedores escolares se lo conoce, para que cada 15 días se pudiera acceder, y estamos hablando de 1.722.000 niños y niñas y sus familias en la provincia de Buenos Aires, se pudiera acceder a una asistencia alimentaria en las escuelas. Ahora vamos a ampliar el alcance. Así estaba la ayuda social para las familias afectadas por la pandemia, uno de los puntos de los anuncios del gobernador bonaerense. Sí, la novedad que incorpora el monto de las multas, en ese caso para los que incumplan este DNU de 4.300.000 pesos como máximo, que van a tener que aplicar los intendentes y que va a ir a un fondo común de la provincia de Buenos Aires que después lo repartirá entre los distintos municipios. En minutos en Tele9 Central, más sobre las medidas que está anunciando el gobernador bonaerense Axel Kicillof.